En la práctica de hoy día vamos a ver lo que son los cromosomas. Ya vimos anteriormente lo que era la cromatina. Y cuando revisamos lo que era la cromatina, dijimos que era una fibra de ADN que rodeaba un grupo de histonas formando los nucleosomas. Estos luego se iban aquí se daba casi 2 vueltas de la fibra de ADN, se enrollaba esta misma fibra de cromatina o se plegaba y daba lugar a las cromátides, y dos cromátides forman un cromosoma. ¿En qué parte de la célula encontramos los cromosomas? Anthony. Núcleo. Anthony. ¿Sí ves? Sí. ¿En qué parte encontramos los cromosomas? El núcleo. En el núcleo. ¿Y sabes cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? 46. Yo. Yeah, 46. Entonces vamos a tener los cromosomas, están conformados por dos cromátides. Este es un solo cromosoma y los encontramos en pares. Ahora, el cromosoma va a tener también partes. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos nuestro cromosoma, nuestras cromátides, una para cada lado, derecho, izquierdo, y vamos a tener que a nivel central o un poco más arriba o más abajo, tenemos una constricción primaria, o sea, un adelgazamiento. Ahí es donde se va a dar lugar al centrómero. El centrómero va a dividir a la cromátide en un brazo corto o largo, y además va a ser el punto de unión de dos cromátides. Principalmente es el punto de unión de dos cromátides. Imaginémonos que nuestro cromosoma fuera así. Entonces, este punto de unión va a ser el centrómero. A los costados del centrómero o de esta constricción primaria vamos a encontrar unas proteínas adosadas, que son los cinetocoros. Los cinetocoros sirven como puntos de anclaje. Estos puntos de anclaje, ¿para qué estructuras sirven? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué estructuras se van a anclar al cinetocoro? Levante la mano que me pueda dar la respuesta, por favor. ¿Ninguno? Los microtúbulos. Levante la mano. A ver, Pedro. Los microtúbulos para la división celular, el uso mitótico. Túbulos del uso mitótico. Entonces, cuando la célula se divide, va a jalar cada cromátide para un polo. Entonces, ¿qué va a pasar? Los microtúbulos se van a anclar aquí en los cinetocoros y van a jalar las cromátides y van a separarlas. Muy bien, Pedro. Tenemos, dijimos, dos brazos, uno corto, uno largo. Vamos a tener, además, que en los extremos de estos brazos tenemos unas zonas llamadas telómeros. Y además, en algunos cromosomas podemos encontrar otra constricción. Esta es nuestra constricción primaria, donde está el centrómero, y podemos encontrar constricciones secundarias en los brazos. Y la estructura del brazo que queda por fuera de esa constricción
Estos de acá van a ser los satélites. Ahora, los cromosomas además tienen bandas según la disposición de la cromatina también. Y vamos a tener presencia de bandas oscuras y bandas claras. Esto también nos va a permitir su división. ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo es cuando nosotros hacemos un ordenamiento de los cromosomas, pero no solo es que los ordene. ¿Cómo los voy a ordenar? Los voy a alinear según el centrómero. Acá está abajo, pero debe ser todos en la misma línea. El centrómero debe estar ahí. Debe ir, hago un ordenamiento, hago una alineación y además los apareo, los pongo en sus pares homólogos. Para ver estos cromosomas hacemos el estudio cuando las células se encuentran en metafase de la división mitótica. Los vamos a dividir según su tamaño, según sus bandas. Las bandas es el patrón de coloración que vemos aquí, bandas claras, bandas oscuras. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio al microscopio, vamos a obtener nuestros cromosomas y los vamos a dividir. En una célula somática, o sea, cualquiera de las células del cuerpo, menos las sexuales, vamos a tener 46 cromosomas. Son 22 pares de cromosomas que dan características somáticas o autosomas y un par de cromosomas sexuales o gonosomas. Entonces, cuando nosotros ordenamos estos cromosomas en forma ordenada por tamaño, alineada y también según el bandeo, estamos haciendo el cariotipo. Claro, los vamos a poner en par. Lo vamos de mayor a menor y según la posición del centrómero. El tamaño del cromosoma es variable. Tenemos cromosomas grandes y muy pequeños. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que una fibra de ADN, si recuerdan, se enrolló formando los nucleosomas. Esta misma fibra sigue plegada en lo que es nuestra fibra cromatina. Entonces, una sola fibra de ADN en nuestro cromosoma va a medir hasta 2 centímetros cuando el cromosoma es pequeño y hasta 15 centímetros en los cromosomas más grandes. Y si es que alineáramos todas estas fibras de ADN de los 46 cromosomas, podemos encontrar que puede medir 1.8 metros. Dijimos que nuestros cromosomas los vamos a agrupar. Los agrupamos también en grupos por letras. En el grupo A vamos a tener los cromosomas de mayor tamaño. Son cromosomas grandes, la mayoría metacéntricos, aunque el 2 puede ser submetacéntrico, porque metacéntrico ahorita vamos a ver a cuál le llamamos metacéntrico y cuál no. Tenemos también los cromosomas del 1 al par 23, lo tenemos dividido. En el grupo A, del cromosoma 1 al 3. En el grupo B, 4 y 5. En el grupo C, del 6 al 12. Grupo D, del 13 al 14. En el E, del 16 al 18. Y en el F, del 19 al 20. Y el G, del 21 al 22. Ven, están divididos por tamaños y por el centrómero. Ahora, nosotros estamos hablando de cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, telocéntricos o subtelocéntricos. ¿En qué nos basamos? Tenemos los cromosomas metacéntricos cuando el centrómero se encuentra en la parte media o equidistante entre los brazos. Entonces, ambos brazos van a tener casi la misma medida. Submetacéntrico, cuando el centrómero se encuentra un poco más apegado hacia uno de los brazos, entonces vamos a tener ya una diferencia entre los brazos. Vamos a tener un brazo corto y un brazo largo. Los cromosomas acrocéntricos, aquí nos cuenta un poquito más, es cuando el centrómero se encuentra muy pegado al extremo.
Tenemos entonces un brazo o muy corto o muy largo. Tenemos un brazo muy corto y muy largo. Acá tenemos brazo corto, brazo largo. Aquí tenemos muy corto y muy largo. Y además podemos encontrar constricciones secundarias dando formación a satélites y le da un aspecto de palillo. Hay también los cromosomas telecéntricos, donde el centrómero se encuentra justo en el borde. Prácticamente solo tenemos brazos largos, no hay brazos cortos. Desaparecen. Pero estos no los encontramos en la especie humana. Cuando vemos nuestros grupos, cromosomas metacéntricos, metacéntricos, tenemos cromosomas acrocéntricos. Y el último par es nuestro par de cromosomas sexuales o gonosomas. En los pares de cromosomas que tenemos, los autosomas, los 44 cromosomas por delante, nosotros no podemos decir cuál corresponde a cromosomas que vinieron del lado paterno y cuáles vienen del lado materno. Que es muy distinto con los cromosomas sexuales. Ahí sí podemos decir cuál es paterno, cuál es materno en el caso de que el individuo sea de sexo masculino. ¿Qué característica de los cromosomas sexuales o qué cualidad de los espermatozoides es la que nos permite decir si es que viene del sexo, viene del padre o de la madre el cromosoma? ¿Ya me puede decir? ¿Cómo que yo Del puedo padre. decir? Es el índice. Del padre. Ya, pero ¿cómo es que yo puedo decir que viene la del padre o de la madre un cromosoma? Aquí tengo la X y Y. ¿Cómo puedo decir cuál es paterno y cuál es materno? Julia. Paterno es el X. A ver, Julia. Y yo, Julia. A ver. sí, mis... Eric. A ver, ¿Me ya. A ver, escucha? a ver, un ratito, Eric. Vamos a ver, ya se le puso el micrófono. A ver. Sí, Julia. Sí, me escucha. Ya. No lo tengo muy bien, pero más o menos, si no me equivoco, el cromosoma Y es femenino y el cromosoma X es masculino. Algo sí me acuerdo, más o menos. No sabría decirle muy bien, mis. Tengo una ligera idea nomás. Ya, Julia. A ver, Eric. Por la localización del centrómero. ¿O no? En este caso no. Yo, A ver. Claudia. Bueno, yo había leído de que el último cromosoma era el del padre, porque el padre era quien decidía el sexo del bebé, entonces ese parece que es bueno, es un varón, entonces el Y sería el del padre y el X el de la mamá. Ya. Aquí sí te orientas, sí está más en razón. Claro, nosotros tenemos los ovocitos, o los óvulos. Siempre vamos a tener que tienen un cromosoma X. Y los espermatozoides van a tener cromosoma X o cromosoma Y. Entonces, según la mezcla, yo puedo tener 2X o XY.
¿Cómo es? Si se mezcla un ovocito X más un espermatozoide X, voy a tener un producto de sexo femenino con 2X. Aquí no puedo decir cuál X corresponde a la mamá, cuál X corresponde al papá. No lo puedo. Mientras que si se une un ovocito X con un espermatozoide Y, yo voy a tener un producto de sexo masculino. Entonces, aquí la X va a venir solo del lado materno y la Y del lado paterno. Entonces, aquí sí puedo decir, la X vino de la mamá y la Y vino del papá. En el lado de los productos de sexo masculino. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros hagamos el cariotipo o el estudio de los cromosomas? Este ordenamiento que los ponemos en pares, todo eso. Porque lo que buscamos es la presencia de anomalías cromosómicas. Alteraciones en los cromosomas. Estas anomalías pueden ser de dos tipos. A ver, ¿qué tipos de anomalías tenemos en los cromosomas, Noelia? Síndromes. Tenemos dos tipos grandes. ¿Como mis? Tenemos dos tipos grandes de anomalías en los cromosomas. Anomalías cromosómicas y anomalías estructurales. Ya, estructurales sí, y la otra, Cromosómicas, ¿no? ambas son cromosómicas. Uno se refiere a la estructura, ya. Yo lo puedo decir. A ver, ¿quién ha hablado? Mucho, levanten la mano porque si no, a ver el micro de todos. Marcelo. A ver, Sí. Anomalías estructurales y numéricas. claro, podemos tener anomalías de la estructura del cromosoma. Ahora, en las anomalías numéricas podemos tener también dos tipos. Unas anomalías, a ver, Diego, ¿me puedes decir cuáles son las anomalías de número? Diego. Ya. A ver, Andrea. Escucha. Doctora, ¿me Julia. escucha? Ah, ya, Andrea, sí, ya. Te escucho bajito. A ver, habla un poquito más fuerte. ¿Se escucha, doctora? Es que creo que está mi internet mal y no la escucho bien. Te escucho, pero bajo, Andrea. Ya, ¿me puede repetir la pregunta? No escuché bien, está medio entrecortado. Decía, ¿cuáles son las anomalías de número? ¿Qué tipos de anomalías de número tenemos? Ya.
Ya entendí. Creo que estaban síndrome de Down, síndrome de Patau, No, después síndromes, no. síndrome, ¿Cómo se llama? no se le El escucha tipo bien, de, doctora. el tipo de anomalías. Mm, Eso sí no sabría decirle, doctora. Ya. A ver, Claudia. Claudia. ¿Y sería lo de monosomía y trisomía? Ya, pero ese es un tipo. Son dos grupos grandes también. Esos que mencionaron de síndrome de Down, ¿no son el tipo de anomalía cromosómica numérica? Es un número, pero dentro de los numéricos hay tipos también. ¿Son anomalías numéricas autosómicas? No. A ver, nosotros tenemos los cromosomas que tienen un número haploide, que en los cromosomas sexuales que tienen 23 cromosomas. Las otras células somáticas tienen un número diploide que son 46 cromosomas. Entonces, cuando tenemos anomalías de número, podemos encontrar distintos tipos de anomalía. A ver, Eric. Eric. Nicole. ¿Sería aneuploidas y euploidas? A ver, ¿cuál es cuál? Aneuploidas sería en la pérdida o ganancia de cromosomas. Y euploidas sería ay, no sé. Ya. Ya, pero sí estabas ya en la idea. Tenemos las euploidías, es cuando tenemos un número aumentado según de nuestro número haploide. Nosotros debemos tener 23 cromosomas, ese es haploide, en los cromosomas sexuales. En las células somáticas tenemos un número diploide, 46. Pero yo puedo tener una triploidía. Una triploidía, ¿cuántos cromosomas yo tendría? A ver, Michaela. Marcelo. Más de 2 en un mismo par. No. Estamos hablando en las euploidías. Estoy diciendo, tengo todo es en base al número haploide. Haploide es 23. Diploide, que es el número normal de las células somáticas, es 46. Pero si yo tengo una triploidía, ¿cuántos cromosomas tendría? 3. 69. ¿Quién me respondió? Fui yo, Carlos. Ya, 69. O sea, tengo el triple de mi número haploide. Entonces, si tengo tetraploidía, ¿92? 92. Entonces, estas alteraciones en los números totales así de los cromosomas son las euploidías, pero son incompatibles con la vida. Se han encontrado, sí, pero se han encontrado en aborto. Como son incompatibles con la vida,
estos embriones que tienen esta carga, este número de cromosomas son abortados. Ahora, tenemos también las aneuploidías, que mencionó su compañero. En las aneuploidías quiere decir que en vez de tener 46, yo puedo tener un número menor o mayor. 45, 47, 48, o sea, puede haber variaciones en los números. En las aneuploidías es donde sí encuentro ya los síndromes que conozco más. Bueno, puedo tener alteraciones en los números, en cromosomas somáticos y en cromosomas sexuales. La alteración en los números de los cromosomas somáticos, aquí sí puedo tener, aquí voy a tener las polisomías, que pueden ser el aumento, por ejemplo, y tengo trisomías, que son conocidas. ¿Quién me puede decir los números? ¿Qué trisomías son las más conocidas por número? ¿De qué pares de cromosomas? Trisomía 21, ¿Ya? trisomía 13 y trisomía 18. Esas son las 3 trisomías somáticas más conocidas. Ahora, puedo tener alteraciones en cromosomas somáticos, en lo que es las trisomías, en otros cromosomas, digamos en el par 2, en el par 3, en el par 5, en el par 8. Puedo tenerlas, pero otra cosa es que sean compatibles con la vida. Ese es el detalle. Ahora, puedo tener 4 cromosomas en el par 21. Eric. No sabría, yo le respondí lo anterior, no sabía, no sabría de verdad. Ahí sí son incompatibles con la vida. La ausencia o el número mayor de uno de cromosomas lo puedo tener, pero no en los cromosomas somáticos. Sino, ¿en qué cromosomas? A ver qué hará. ¿Qué hará? Ayrton. Ayrton. Fiorella. Celine. Toma, doctora, 44, llega a tener 44. Claro, a ver, yo decía, ¿en qué? Digamos, en vez de tener 46 cromosomas, puedo tener 45 o puedo tener 48, pero esto no se va a dar en los cromosomas somáticos. ¿En qué cromosoma se da esto? ¿En qué cromosomas? Claudia. Mis en los sexuales. En los cromosomas sexuales o cromosomas. Claro, cuando nosotros tenemos nosotros no podemos tener esas alteraciones en los cromosomas somáticos, en los autosomas. Ahí no podemos encontrar. Pero en los cromosomas sexuales sí podemos encontrar esa alteración numérica. Ahora, tenemos ausencia. Recuerdan que cuando vimos la cromatina sexual, dijimos que le hacíamos hacíamos nuestro estudio de cromatina sexual y encontramos un síndrome. ¿Cómo se llama ese síndrome? Milagros.
Disculpe, Miss, no te entendí. ¿Podría repetir la pregunta? Cuando vimos la parte de lo que era cromatina sexual, dijimos que hacíamos el estudio y detectábamos un síndrome. ¿Cómo se llama ese síndrome? Milagros. Julia. Hiroshi. Creo que era este síndrome de monosomia. Es una monosomia, pero ¿en cuál? En la célula sexual. Ya. Ya. A ver. No se acuerda. Kendra. Sí, doctora. ¿Cómo se llama el síndrome que detectamos cuando hacemos el estudio de lo que es la cromatina sexual? Se detecta síndrome de Down o algunas malformaciones en el cuerpo, labio leporino. Sexual, cromatina sexual. Cromatina sexual, no detectamos eso. Lo vimos en la clase pasada. A ver, Eric. El corpúsculo de Barr, algo así. Ya, pero nosotros en cromatina sexual o corpúsculo de Barr, cuando hacemos el estudio, lo miramos también. Si estaba ausente y era una paciente de sexo femenino, aparentemente, ¿qué síndrome tiene? Julia. Es ausencia del cromosoma X. ¿Cómo se llama el síndrome? ¿No es el síndrome de Monosomía. Turner? No lo había pensado. Si lo dijera en la clase pasada. Entonces, cuando nosotros vemos así, es el síndrome de Turner, se describe así. El síndrome de Turner, vamos a tener 45X0. Quiere decir que no hay un cromosoma X. Entonces, recuerden que nosotros, cuando tenemos dos cromosomas X, uno de estos se va a heterocromatinizar y vamos a observar la cromatina sexual o corpúsculo de Barr. Entonces, como solo hay un cromosoma X, no va a haber cromosoma que se heterocromatice. Por lo tanto, no observamos cromatina sexual. Si nosotros hacemos nuestro cariotipo, vamos a encontrar solo una X y no encontramos otro cromosoma sexual al lado. Entonces, nosotros tenemos que saber esto, lo del estudio del cariotipo o cariograma, es porque buscamos la presencia de estas alteraciones en número y también alteraciones estructurales. Bueno, ¿qué alteraciones estructurales en los cromosomas podemos encontrar? Joelia. Miss, disculpe, no la llegué a escuchar. ¿Qué cromosomas estructurales tenemos en los cromosomas?
Carlos Sea. Sí, Miss. ¿Qué alteraciones estructurales podemos encontrar? Mm, Denixa. Sí, Miss. Alteraciones Miss, estructurales. serían dos tipos. Solo dos. No A le ver, entiendo ¿cuál? mucho su pregunta. ¿Cuál es? Miss, sería de ganancia de pérdida de material genético. O Miss, no le entiendo muy bien su pregunta. Ya, pero no solo son dos. A ver, Son- ¿Son 3? Bueno. a ver, comencemos Son con 4. Claudia. Vamos en orden, chicas. A ver. Claudia del Carmen. Ya, Miss. Bueno, pueden ser lo que son las duplicaciones, inversiones, translocaciones y delecciones. Podemos tener podemos tener una inversión, una translocación y podemos tener pérdidas o delecciones. Podemos tener siquiera 4 alteraciones estructurales. Cuando nosotros vimos nuestro cromosoma, vimos que había bandas. Y esto también indica la presencia de genes. Entonces podemos tener que algunas bandas se pueden perder, sea en el brazo corto, en el brazo largo. Podemos tener que se invierta, o sea, en vez de tener aquí banda oscura, clara, ancha, luego oscura, delgada, clara, delgada, oscura, delgada, invertirse. Oscura, gruesa aquí arriba y las delgadas aquí abajo. Translocaciones, que se cambien de lugar de un brazo a otro, o tenemos también que haya duplicaciones. Entonces, nosotros podemos tener varias alteraciones ya en la estructura del mismo cromosoma. Y esto a la vez nos va a dar la presencia de otros síndromes. Pueden dar alteraciones morfológicas, alteraciones de retardo mental, que son muchas de ellas. Puede dar alteraciones metabólicas. O sea, una persona aparentemente sana puede tener una alteración en el metabolismo de alguna proteína, carbohidrato o lípido por una alteración genética. Tenemos alteraciones en la estructura y en el núcleo. Ahora, en nuestro país no hay la existencia del aborto terapéutico. Entonces, el estudio del hacer la amniocentesis o la biopsia coriónica para buscar estas malformaciones no nos da mucho una expectativa, pero en otros países está más reglamentado el aborto terapéutico en estas malformaciones. Entonces, cuando se encuentran algunas malformaciones que se hace el estudio, sea amniocentesis entre la semana 15 a 20 o la biopsia coriónica entre la semana 10 a 14 de gestación, les dan la opción a la madre para que ella pueda hacer un aborto terapéutico. Pero en otro país no está reglamentado, pero en otros países sí. Ahora, dijimos que para hacer el estudio del cariotipo, nosotros sacamos una muestra de sangre y cultivamos los linfocitos. Sacamos sangre periférica, la colocamos con heparina o EDTA, que son anticoagulantes, la vamos a colocar en un medio de cultivo, que va a tener también solución antibióticas, va a tener suero fetal bovino y una fitohemaglutinina que tiene función mitogénica, o sea que la célula se divida, derivada de las habichuelas. Lo vamos a colocar en una estufa a 37 grados, que es la temperatura para los cultivos, durante unas 70 horas aproximadamente. Luego de esto, le vamos a adicionar colchicina. ¿Qué hacemos con la colchicina? Detenemos la división celular en la metafase. Entonces no hay la formación del uso acromático que luego va a jalar a los cromosomas en los cromátides, pero sí vamos a encontrar los cromosomas o los vamos a observar. Centrifugamos las células, separamos los linfocitos,
de los glóbulos rojos añadimos solución hipotónica. Y cuando añadimos solución hipotónica, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra célula? ¿Recuerdan cuando vimos lo que era difusión celular? Se hincha, Miss. Se va a hinchar. Y puede esta ya. Está ya. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta solución, vamos a tener hemólisis de los eritrocitos. Entonces, vamos a poder ver mejor en nuestros linfocitos hinchados con sus cromosomas adentro. Le colocamos una solución de metanol para fijarlo y una muestra de esta la vamos a colocar en nuestro portofeto. La vamos a colorear con solución Yensa u orceína acética y la observamos al microscopio con el objetivo de 100, en el aceite de inmersión. Entonces las células se hincharon, centrifugamos, los glóbulos blancos van a cementar y fijamos en alcohol. ¿Qué vamos a observar? Con la coloración de Yensa nos va a permitir observar nuestros cromosomas, pero además la presencia de bandas. O sea, nosotros vamos a tener nuestros cromosomas así en forma de X, algunos los metacéntricos, los submetacéntricos, los acrocéntricos, todos los vamos a encontrar coloreados de un color medio rojizo morado, pero también con bandas, colores más oscuros, más claros. Entonces, cuando nosotros observamos al microscopio, vamos a encontrar por grupos los cromosomas dispersos de una célula. La técnica manual para hacer el cariograma o el cariotipo es agarrar, estoy observando mi lámina con el objetivo de 100, busco la parte donde los cromosomas se encuentren dispersos porque puedo encontrar imágenes donde los cromosomas estén superpuestos. Entonces, si está uno sobre otro, no me va a permitir hacer un estudio adecuado o un cariograma adecuado. Para hacer el cariotipo lo que agarro es, busco donde estén dispersos, le tomo fotos, las imprimo y luego de eso los voy a dividir por pares. Entonces, voy a contarlos, voy a recortarlos, voy a agrupar en parejas, según la posición del centro. De acuerdo a eso también los voy a clasificar, que están en grupos A, B, C, D, E, G, según el tamaño, determinando también el sexo, si en el par sexual, si es doble X o es una XY, y vemos si es que hay alguna anomalía cromosómica. Aquí, más que todo, voy a encontrar anomalías cromosómicas de número. Las estructurales van a ser más difíciles de encontrar. Para eso tengo la técnica de Fish y que me permite una coloración de las bandas más adecuada. Entonces, yo debo ordenar mis cromosomas por números, del 1 hasta el par 22, y los cromosomas sexuales, según la ubicación del centrómero y la ubicación de las bandas. Ahora, ¿recuerdan qué números de cromosomas tengo en el grupo A? Yo. Bien. ¿Yo puedo? Sí. Ajá, Eric. 1, 2 y 3 en el A. 1, 2 y 3 en el A. Ya. En el B. Miss, ¿puedo participar? ¿Desde Nixa? Miss, 4 y 5 en el grupo 4. B. Ya. Ya. El grupo C. ¿Lo puedo decir Miss, yo? ¿puedo decir? Miss. A ver, vamos con Celine y luego con Hiroshi. A ver, Celine. Del 6 al 12.
6 hasta el 12 tengo el grupo C. Hiroshi, El grupo D sería del 13 al 15. 13 al 15, el grupo D. Grupo E, Micaela, El grupo E es del 16 al 18. me faltan 2 grupos. El F, Y yo, ya a ver, Claudia, y luego Lady. ya, el grupo F es el 19 y el 20. 19 y Lady. Del 21 al 22, el grupo G. El grupo G del 21 al 22. Y nuestros cromosomas sexuales, X y Y, aquí está invertido el orden, al final. Entonces, esto yo lo represento como un 46, X, Y. No hay ninguna alteración. Ahora, en este de acá, tengo un gráfico de los cromosomas del 1 y los cromosomas sexuales. Son mis 22 cromosomas o autosomas, los somáticos, y mis 2 cromosomas sexuales. Esta plantilla, se puede decir, tiene un nombre particular. Este es ¿cómo es la forma ideal de los cromosomas? Por sus bandas y todo. Por la ubicación del centrómero y por las bandas. Decir, ¿cómo se llama esta plantilla? Ángela. Sí, Miss. ¿Cómo se llama esta plantilla? Que me sirve de guía para poder hacer mis cariogramas o cariotipos. Miss, la escucho no tan claro. ¿Cómo se llama la plantilla para hacer el cariograma o cariotipo? ¿Se llaman las plantillas? ¿Cómo se llama la plantilla que yo uso? O sea, mi esquema ideal de los cromosomas. No sabría decirle, Miss. Nicole. Nicole. Micaela. Es el cariotipo humano, ¿verdad? En el humano, pero ¿cómo se llama? Ay, no sé. Leslie. Díganme. ¿Cómo se llama esta plantilla que utiliza para ordenar los cromosomas? La forma ideal de los cromosomas. ¿Cómo se llama esta plantilla? No sé si es mi señal, pero no la escucho bien, la escucho muy bajito y está entre borroso o algo así. A ver, comienza con I. Y ese es el ideograma. El ideograma. Entonces, el ideograma es se puede decir el cariotipo ideal, ¿no? Es donde encuentro mis cromosomas y en la forma en que me sirve de plantilla para poder dividir mi cromosoma. Porque cuando yo los veo aquí, ¿cómo puedo decir cuál es cuál?
Para esto, tengo una plantilla que me sirve de guía. El ideograma es el que me va a servir de guía. Es un gráfico ideal de cómo serían los cromosomas. Desde el cromosoma 1 al 22 y los dos cromosomas sexuales, el X y el Y. Ahora van a tener 3 tareas. Les ha puesto un esquema aquí con cromosomas donde tienen que elaborar el cariotipo, cariograma con los grupos determinando el sexo y diagnosticar si hay alguna alteración cromosómica. Es decir, van a hacer esto. Los van a poner en pares por grupos A, B, C, D, E, F, G y colocarlos en los cromosomas sexuales y tienen que decir esto. ¿Cuántos cromosomas hay en total? Si es de sexo masculino o femenino, será XX o XY, y si es que hay alguna alteración cromosómica. Tienen 3 esquemas donde van a hacer esto. A ver, en un cariograma o cariotipo normal, tengo mi 46XX o mi 46XY. Si, por ejemplo, tengo monosomía del X, como es en el síndrome de Turner, ¿cómo lo grafico o cómo lo esquematizo en números el síndrome de Turner? El normal es 46XX o 46XY. El síndrome de Turner va a ser me falta un cromosoma. Debe tener 45 X 0. Ahora, en la trisomía 21, ¿cómo lo voy a dibujar? O lo voy a graficar en números, mejor dicho. Braulio. Braulio. Sí, un momento. A ver, Camila. Yamilet. Sería 47,x XY. La trisomía 21 me dice que tengo un cromosoma de más en el par 21. Entonces, en vez de tener 46, voy a tener 47 cromosomas. ¿Pero en qué par lo tengo? 21. Ahora. ¿Quién me dice cómo es el síndrome de Klinefelter? O sea, ¿qué es? ¿Cómo es? Tengo que poner número total. O sea, si tengo más de 46, tengo que poner siempre el número.
tengo 46 cromosomas normalmente. En la 21 tengo 47 cromosomas, pero tengo un par más en el 21. Claro, en este caso es XY porque es uno de sexo masculino. Puede ser XX si fuera sexo femenino también. Ese es varón. Pues si fuera mujer, sería XX. Ya. Y en Klinefelter. 47 XYY. El síndrome de Klinefelter. 47 XY. Como en el síndrome de Klinefelter voy a tener un cromosoma Y de más. ¿Cómo se les llama también a las personas con síndrome de Klinefelter? Super Machos o superhembras. hembras no. Super machos. Claro, se caracterizan por tener extremidades largas, ser altos, tener las manos más grandes, pero también tienen bastante agresividad y un poco de retardo mental. Y las superhembras, ya que las mencionaron, ¿cómo se esquematizaría en números aquí, en el recuento? 47 XXY. Ya. Generalmente quiere decir que tenemos vamos a tener una Y o vamos a tener, ¿cuántas X vamos a tener? 3. Mi sería 3. Claro. 46, 2X es normal. Lo que tenemos es una X de más. Entonces tenemos 47 cromosomas teniendo una X de más. Pero si es una trisomía de los cromosomas autosómicos, de los autosomas, vamos a poner en qué par. Y dijimos que eso podemos tener, por ejemplo, trisomías en el par 21. ¿Qué otros dos pares más? En el 13 y el 18. 13 y 18. Entonces también puedo tener 47 más 18, 47 más 13. Cuando ustedes hagan esta tarea, tienen que ordenar los cromosomas en pares, en grupos, y poner el recuento. ¿Cuántos cromosomas hay en total? Si es XY, si fuera un Turner, por ejemplo, 45X0, si fuera un Down, si es XY o XX más 21, o si fuera una polisomía de cromosomas sexuales también. Esto tienen que poner en los tres. Entonces tienen 30 minutos para enviarlo. Doctora, al ordenarlo, ¿solamente ponemos los números o tenemos que dibujar o algo?